Yo soy Rodrigo de León González, profesor del área de Entorno Político y Social de aquí del IPADE. Y en esta ocasión quiero presentarles un grupo de cápsulas que vamos a armar en torno a la empresa y el ajedrez político del siglo XXI. Me gustaría primero platicarles la motivación de por qué tocar este tema en este momento de la historia. Para muchas personas, hoy estamos viviendo algo que se puede incluso llamar un cambio de época. Estamos viviendo cambios drásticos en el entorno, tanto en el entorno político, el entorno social, el entorno económico, en la cultura del mundo. Y me parece que en ocasiones las empresas, aun cuando están muy conscientes de la importancia del entorno, no necesariamente hacen un análisis sistemático de las variables o de los factores que deberíamos de considerar en el momento en el que vamos a tomar una decisión de negocios. En ese sentido, vamos a presentar una serie de cápsulas. Las primeras 4 van a ser alrededor de 4 grandes factores internacionales que una empresa debería de considerar. Y posteriormente vamos a tener una cápsula de cierre en la cual voy a hacer un análisis nacional, en este caso de nuestro país, de México, para poder tratar de hablar de cómo esas variables internacionales más las variables domésticas afectan las decisiones empresariales. Por una parte, van a ver ustedes a la demografía. Y a la demografía la van a ver como ese metafactor que está prácticamente detrás de todo y que muchas ocasiones no alcanzamos a ver con suficiente detalle. Cuando piensan ustedes en la demografía, van a pensar en la explosión demográfica, pero al pensar en la explosión demográfica van a pensar en cómo cambia el consumo del mundo, cómo cambia el poder adquisitivo, cómo cambian nuestros mercados. Luego, cuando piensen ustedes en la geopolítica, que es la segunda variable que vamos a ver, van a pensar en esa tendencia que dejó de ser relevante durante varios años porque Estados Unidos era la potencia unilateral del mundo y no había contrapesos. En ese momento la geopolítica pierde sentido, pero en un momento en el que China toma relevancia, en el que Rusia resurge, en el que la India viene, en que la Unión Europea como bloque no desaparece, ese es un momento en el cual vamos a ver muchos procesos, a veces desgraciadamente, de guerra, de invasiones, de inestabilidad. Y en esos procesos la empresa siempre está involucrada, porque tienen impactos en tipo de cambio, tienen impactos en cadenas de suministro, tienen impactos en cadenas de valor. Después vamos a hablar del régimen, vamos a hablar de la democracia. Y vamos a hablar de la democracia porque hoy estamos viviendo una tendencia precisamente hacia lo opuesto, una tendencia hacia las autocracias, hacia los regímenes autoritarios. Y cuando se ve esa tendencia, también empiezan a verse transiciones, es decir, transiciones de unos países que vivían democráticamente, aunque incipientemente, y tienden al autoritarismo, otros que hacen lo contrario, otros que adoptan un régimen de una manera ya formal, pero en su gestación viven algo que se llama inestabilidad. Y esta inestabilidad es algo que a las empresas les pesa de una manera especialmente grave, porque una empresa necesita cierto grado de certidumbre o de estabilidad en el momento en el que va a hacer inversiones, en el momento en el que va a expandirse, en el momento en el que va a lanzar un nuevo producto, momento en el que va a hacer una fusión. Necesitas cierto grado de estabilidad. El cuarto factor del cual vamos a hablar, que me atrevo a decir es el gran reto, se llama sustentabilidad. Y este gran reto, que es la sustentabilidad, existe en buena medida como resultado de la demografía, que fue el primer reto del que estuvimos platicando. Y esto es porque en su momento se da una explosión demográfica en la cual nacen miles de millones de personas que hoy por hoy se convierten en población clase media, lo cual no es malo, es muy bueno. Sin embargo, esto ha provocado un incremento de consumo, que es un incremento de consumo muy relevante en los últimos años y más para los 10, 20 años que vienen hacia el futuro. ¿Qué provoca esto? Pues esto provoca escasez de recursos naturales y repercute en el calentamiento global. Cuando la empresa analiza y entiende esos 4 factores, tiene que voltear a casa. Tiene que ver su entorno doméstico, su coyuntura nacional y tiene que entender, en un caso como por ejemplo puede ser el mexicano, qué está pasando con la sucesión presidencial, qué está pasando con el modelo de país que tenemos hoy 4T. ¿Será un modelo que va a perdurar 3 años más, 6 años más, 30 años más? ¿Va a tener variaciones? ¿Con base en qué va a tener esas variaciones?
Y cuando empezamos a entender todas las circunstancias políticas del entorno nacional en conjunto con las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales del entorno internacional, yo les aseguro que la empresa tomará las mejores decisiones posibles. De eso es de lo que vamos a hablar en esta serie de cápsulas que espero puedan ser enriquecedoras para todos ustedes. IPADE. The World Calls.